Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Vamos a leer juntos. Entonces Elías Tisbita, ¿qué más dice? Que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ya saben ustedes que el profeta de este tiempo es Elías, y que el rey de Israel es Acab. Saben que en este tiempo los israelitas adoraban al dios Baal. Fíjese que en este contexto vivió el profeta Elías. Y Elías, por mandato de Dios, se dirige al rey Acab y le dice el siguiente mensaje: que no iba a llover sobre la tierra de Israel hasta que Dios lo disponga. Sin embargo, quiero centrarme en esta frase, como empieza dirigiendo el mensaje el profeta Elías al rey Acab. ¿Cómo empieza diciéndole el mensaje el profeta Elías al rey Acab? Fíjese, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, que le dijo: vive Jehová Dios de Israel. Allí nomás. Qué interesante frase, que creo que esta frase tenemos que tomarlo en cuenta en esta mañana. Vive Jehová Dios de Israel. Cuando pienso en la manera como se dirigió el profeta Elías al rey Acab, yo no creo que haya ido diciéndole: ¿sabes qué, Acab? Vive Jehová Dios de Israel. Creo que hubo fuerza en sus expresiones. Vive Jehová Dios de Israel. Hubo fuerza aquí. Y cuando pienso en esta frase, yo puedo observar dos verdades importantes que vamos a analizarlo en esta mañana. Dos verdades importantes. Número uno, cuando el profeta Elías le dice: vive Jehová Dios de ¿quién? Dios de Israel. El profeta Elías, convencido de quién es Dios para él, le dice al rey Acab que Jehová es el verdadero Dios de Israel. Para el profeta Elías, proclamar abiertamente al Dios de Israel en medio de una sociedad plagada de idolatría, creemos que no le fue fácil, sobre todo porque la reina Jezabel, que era la mujer del rey Acab, impuso fuertemente la adoración a Baal y anuló completamente la adoración del Dios verdadero, del Dios de Israel. Por eso que Pablo escribe en una de sus cartas dirigida a la iglesia que estaba en Roma, refiriéndose a este tiempo, cuando el profeta Elías dijo lo siguiente: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme.
Esas fueron las expresiones que dijo el profeta Elías a Dios cuando se vio implicado su vida, ¿no?, por esta mujer Jezabel, que quería a toda costa quitarle la vida. Pero cabe mencionar que el rey Acab ni su mujer Jezabel nunca, jamás pudieron demostrar que su dios falso Baal era superior al verdadero Dios de Israel, que era Jehová. Jehová, el verdadero Dios de Israel, le demostró a todas las naciones de aquellos tiempos que Él es el único Dios verdadero, como lo podemos notar cuando en los tiempos del profeta Isaías, Isaías declaró lo siguiente. Quiero que vea conmigo Isaías capítulo 44, versículo 6. Dice el texto bíblico, Isaías 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En el versículo 8 dice: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. ¿Cómo termina el versículo? No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Cuando Israel vio todos los juicios que Dios ejecutó en Egipto y cómo los sacó con mano poderosa, Dios le dice a Israel por medio de Moisés lo siguiente. Vea conmigo Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. Versículo 35: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto. ¿Cómo lo sacó? Con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Pero quiero que se fijen en el versículo 37. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Con su presencia y con su gran poder. Son las evidencias claras que Dios se estaba manifestando en favor de su pueblo Israel cuando Él lo sacó de la tierra de Egipto. Dios se manifestó, dice la Biblia, poderosamente, sacando a su pueblo de una nación a la cual ellos estaban siendo esclavizados por más de 400 años. Faraón ni sus dioses pudieron contra el poder de Dios. Por eso dice el texto que cuando lo sacó de Egipto lo hizo con su presencia y con su gran poder. Y cuando pienso cómo Dios se manifestó en Egipto, enviando sus juicios, me preguntaba dónde estaban los dioses de Egipto. Cuando Jehová Dios llevó a cabo sus terribles juicios,
en aquella nación egipcia. ¿Dónde estaban supuestamente los 3 dioses más importantes del antiguo Egipto? ¿Quiénes eran los 3 dioses más importantes del antiguo Egipto? Dice que eran un dios trinitario también: Osiris, Isis y Horus. ¿Y dónde estaban estos supuestos dioses cuando Dios ejecutaba cada vez sus juicios en Egipto? Y podemos mencionar también de los muchos dioses que tenía Egipto, a un dios que ellos también lo consideraron muy importante: era el dios Ra. R mayúscula y A minúscula. Su dios Ra, a quienes ellos consideraban símbolo de la luz solar, supuestamente creador de vida. Nunca estuvieron allí esos dioses, porque nunca existieron. Jehová es el único Dios. Él dijo: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El salmista dijo: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Y cuando el rey Ezequías, viendo el peligro que se avecinaba a su pueblo Israel, él oró a Dios y dijo esta oración. Fíjese en 2 de Reyes, capítulo 19, versículo 15. Empieza diciendo Ezequías lo siguiente: y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, por eso lo destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Una oración que creo que es tan importante para los cristianos, los creyentes. Y tenía razón lo que está diciendo el rey Ezequías en esta oración. Sennacherib es un invasor. Él ha dispuesto destruir a Israel. Él consideró que el ejército de Sennacherib era superior a la de ellos. No se puede negar ese temor que pasa por Ezequías. Sin embargo, Ezequías dice una gran verdad, y él dice, versículo 17: es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones en su tierra. Es verdad, claro que lo pudieron destruir, y acabaron y arrasaban con todos los pueblos que ellos iban conquistando, iban invadiendo. Es verdad, porque era una nación poderosa. Pero la otra verdad también es, dice el versículo 18: y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso lo destruyeron. Recuerden que las naciones de aquel entonces tenían muchos dioses. Cada nación tenía dioses a quienes ellos se refugiaban o pedían ayuda cuando venían los invasores. Pero el ejército de Sennacherib, cada vez que iba a conquistar, invadir un pueblo, una ciudad, una nación, lo destruía a todos, acababa con todos ellos.
Pero sin embargo, notamos que era cierto que ellos podían invadir con facilidad, no se les hacía ningún problema. Y aun cuando esas naciones, al ver al ejército de Sennacherib venir hacia ellos, esas naciones clamaban a su Dios no los escuchaba. Ni siquiera intervenía para ayudarlos contra el ejército de Sennacherib. ¿Por qué? Porque esos dioses no les escuchaban. Porque bien dice Ezequías en su oración, porque obviamente eran obra de manos de hombres. No tenían espíritu, no tenían vida, no eran reales. Por eso es que venía el ejército de Sennacherib y los destruía fácilmente, aun cuando esas naciones conquistadas clamaban y suplicaban a su Dios. Como no les escuchaba, porque no existía, Sennacherib los arrasaba con todo. Pero ahora se están metiendo con Israel. Se están metiendo con aquella nación cuyo Dios sí es verdadero, que sí es un Dios real. Y si usted lee la historia, se va a dar cuenta de que efectivamente Dios destruyó al ejército de Sennacherib sin intervención de una guerra. Fíjese, sin intervención de un combate. Porque dice en el versículo 34, fíjese lo que dice el versículo 34. ¿Qué dice el versículo 34 del mismo capítulo 2 de Reyes 19? Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Saracer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Ahora, ¿tuvieron que pelear Israel para enfrentarse y acabar con el ejército de Sennacherib? No. Así que ellos se equivocaron. Se equivocaron pensando que podían ellos con facilidad invadir a Israel, al pueblo de Dios. Se metieron con el Dios verdadero y tuvieron que pagar las consecuencias. El apóstol Pablo, en su carta dirigida al joven pastor Timoteo, dijo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Son expresiones tan convincentes de un apóstol que vio en sí mismo el poder de Dios en su vida. Por lo tanto, la primera verdad que acabamos de observar en la frase que dijo el profeta Elías al rey Acab, cuando le dijo: vive Jehová, Dios de Israel, es que no era Baal el Dios de Israel, sino que el verdadero Dios era, es y será Jehová, el único Dios de Israel. Volvamos a 1 Reyes capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galar, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel. Bien, la segunda verdad importante en esta frase, cuando dice vive Jehová, Dios de Israel, es que con este pronunciamiento el profeta Elías
dice que el Dios de Israel es un Dios real, es un Dios que vive, es un Dios que existe. Él dijo: vive Jehová, Dios de Israel, vive Jehová. No es un Dios imaginario, no es un Dios irreal, es un Dios que se manifestó en cada época de la vida de Israel. Aún las naciones extranjeras dieron crédito de su existencia, como el caso del ejército de Faraón cuando perseguían al pueblo de Israel en el Mar Rojo. Veamos un ratito esta historia, Éxodo capítulo 14, versículo 15. Los israelitas cruzan el Mar Rojo, y de eso se trata el capítulo 14. Pero veamos el versículo 15. Bueno, vamos a empezar el versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigas, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Cómo los guiaba Dios al pueblo de Israel? Mediante la nube, ¿no es cierto? Mediante la nube. Y dice en el versículo 21: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, ¿qué dijeron ellos? Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ellos entraron al mar Rojo, siendo de día o de noche. Siendo de día o de noche. De noche entraron de noche. Y más o menos entre las 4 a 6 de la mañana es ahí donde Dios interviene, porque el ejército de Faraón ya estaba en la mitad del camino. Dice versículo 23, dice versículo 23, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana
¿Qué horas es más o menos la vigilia de la mañana? Antiguamente, en estos tiempos, eran más o menos entre las 4 de la madrugada a 6 de la mañana. Y dice que en esas horas, dice que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y ahí es donde Dios interviene. ¿Qué hace Dios? Dice, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y cuando leí esta historia, estaba tratando de imaginarme esos momentos, cómo es que ellos empiezan también a cruzar, el ejército de Faraón empieza a cruzar, porque obviamente las aguas estaban divididas, y ya llegando a la mitad, sucede algo que ellos no se lo esperaban. Empezaron a alterarse las cosas, la situación no parecía algo normal, algo extraño está pasando aquí. Porque se extrañaron de que no había ni una causa visible que pudiera estar originando el desajuste de las tuercas o pernos de la rueda de los carros de guerra, porque obviamente ellos tenían un carruaje, ¿no es cierto? Como vemos en las películas clásicas, ¿no es cierto? Esos tipos de carruajes y esas ruedas. La pregunta es, ¿cómo es que se estaban desajustando esos pernos? O al menos, tal vez ellos se hubiesen estado enfrentando a un grupo de israelitas, pero ni uno de ellos estaba allí porque todos estaban avanzando y avanzando. Esta situación es rara para ellos, es muy extraña para el ejército egipcio, y esta situación les crea a ellos una confusión, les crea una angustia. Por eso dice aquí, y trastornó el campamento de los egipcios. Cuando dice trastornó el campamento de los egipcios, simplemente está diciendo que en ese momento el ejército de Faraón estaban consternados, no sabía lo que estaba pasando. Es algo para ellos, algo que no se lo esperaban. Alguien nos está atacando, alguien, pero no vemos a nadie. No vemos a nadie. ¿Y cómo está sucediendo estas cosas? En ese sentido dice trastornó. Todos estaban confusos, todos estaban sin entender de lo que estaba pasando. ¿Cómo es que los caballos iban cayendo y los carruajes, sus ruedas, se iban desprendiendo? Ese es el sentido de trastornar aquí en la Biblia. Y entonces al ver estas cosas pues misteriosas para ellos, optaron por desistir la persecución. Pero dijeron algo que sí era cierto. ¿Qué dijeron ellos? Versículo 25. Y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Bien dijo Pablo en una de sus cartas, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a nuestro favor, pues obviamente nada ni nadie estará contra ti. Aun cuando sean injustos contigo, si Dios está contigo, si Dios está a tu favor, si Dios ve tu justicia, y aun cuando los demás, pues obviamente injustamente te están tratando, están peleando contra el único Dios verdadero que existe, que es real. Y ellos dijeron algo tan cierto que nosotros también podemos decir en estos tiempos, que Dios pelea por su pueblo, que Dios pelea por sus hijos,
y siempre lo va a hacer, hermanos. Cuando encuentres una injusticia de alguien, aún de autoridades de este mundo, Dios va a pelear por ti. Y hay de aquellos abusivos que injustamente tratan mal a los que quieren andar correctamente, hay de aquellas autoridades abusivas, porque estarán peleando con el Dios Todopoderoso. Y luego que Dios los liberó de Egipto, los hijos de Israel con Moisés cantaron esta canción. Y qué lindo, vean conmigo Éxodo capítulo 15, versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. En el versículo 11 sigue el cántico. Versículo 11 dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos, ¿qué iba a caer? Temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezca como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Y en este cántico, sí, también hay verdades, porque dice en este cántico, dice versículo 14, lo oirán los pueblos, y cuando oigan los pueblos todo lo que hizo Jehová Dios, el Dios real, el Dios que existe en favor de su pueblo Israel, ¿cómo iban a tomar esas noticias? Dice aquí la Biblia, lo oirán los pueblos y temblarán, temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Eso precisamente sucede cuando Israel preparó su conquista a la ciudad de Jericó. Quiero que veamos conmigo Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, versículo 8 al 13. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba, donde en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y sigue el texto. El cántico que expresaron Moisés después que ellos fueron liberados por Dios, y como Dios poderosamente y maravillosamente los sacó de Egipto, ¿sí?, y los trasladó hacia el desierto.
tuvo toda la razón, porque dijeron que iba a caer temblor y espanto sobre todas las demás naciones que iban a escuchar este suceso de cómo Dios los sacó de Egipto. Y efectivamente sucede esto en esta historia, porque cuando Josué envía espías a Jericó, estos 2 espías llegaron a la casa de Rahab. Llegaron a esta casa, se enteraron en Jericó, el rey se enteró de que habían llegado 2 hombres a espiar la tierra y que eran de Israel, y entonces mandó soldados para que pudiesen ir a la casa de Rahab y pudiesen averiguar si estaban allí esos 2 hombres. Sí estuvieron esos 2 hombres ahí, y estaban allí. Pero Rahab, cuando los recibe a estos mensajeros del rey, a estos soldados, simplemente los despista y se van. Luego que ella ya quedó sola, sube al terrado donde ella les había escondido a estos 2 hombres de Israel. Ella les dice, versículo 9: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Rahab está impresionada. Ella está conmovida por todas las noticias que llegó a oír de la existencia de un pueblo que tiene un único Dios, al cual ella considera que es tan real ese Dios como para evitar poder enfrentarse a ese Dios divino, a ese Dios de Israel. Rahab nunca vio a ese Dios, nunca. Pero los hechos y las maravillosas hazañas que escuchó de parte de personas reales fueron suficientes argumentos como para creer que el Dios de los israelitas existe y es auténtico. Si ella no hubiese considerado la existencia de Jehová, Dios hubiese entregado a los 2 israelitas que fueron a espiar la tierra, ¿no le parece? Los hubiese entregado. La fe de Rahab sobre la existencia de Dios, aun cuando no conoció a ese Dios verdadero, o sea, sus hazañas y sus prodigios, simplemente el escuchar de cómo ese Dios sacó a Egipto de una nación poderosa llamada Egipto, y cómo en el camino Israel, con la ayuda de Dios y bajo la guía de Dios, destruyó a otras 2 naciones que en esos tiempos antiguos eran poderosas, que eran Sehón y Og, reyes de esas 2 naciones, digamos así, superpotencias en esos tiempos. A ella le impacta esto, y ella sabe, cree, sin haber visto a ese Dios, sin haber adorado a ese Dios en esos tiempos, sin embargo ella cree que existe ese Dios, que es real. Y es por eso que ella lo que hace es que no duda en participar de los propósitos de Dios, que era conquistar Jericó. Porque ese fue el propósito de Dios, ¿no es cierto? Que sea conquistado Jericó. Y ella colabora en esa conquista. Y colabora no es porque está traicionando a su pueblo, sino porque ella sabe que el Dios de Israel, Jehová, es un Dios verdadero, y ella sabe que no puede enfrentarse a ese Dios porque cree que existe, porque cree que es evidente su existencia. Rahab, por eso dice ella: sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Qué tal convicción, no? Y note que Rahab
no era israelita. Ella era gentil, ella era de Jericó. Vivió una vida pagana, ya que tenía una vida inmoral. Ella era ramera. Sin embargo, Rahab es considerada en la historia bíblica como la primera mujer gentil que se convirtió al Dios verdadero. Rahab renunció a su mala vida, renunció a sus ídolos y aceptó ser adoradora del único Dios verdadero, como ella lo declaró diciendo a los espías: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella lo dijo, una mujer que no era del pueblo de Israel. Y la historia bíblica nos dice a nosotros que Dios la injertó a ella para que esté dentro del árbol genealógico del Señor Jesucristo. Ella está dentro del linaje del Señor Jesús. Vean la genealogía de Jesucristo en los evangelios. Ahí está Rahab, que se casó con un israelita llamado Salmón. Con la vida de Rahab, Dios quiso demostrar que Él tendría misericordia aún de los que no fueron o no fueran del pueblo de Israel, y que traería perdón y salvación y ser también el Dios de todos los gentiles. Vea conmigo Romanos capítulo 3, versículo 29. Ahora, note lo que dice Romanos 3, 29. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. ¿En qué grupo estamos nosotros integrados? ¿En qué grupo? Entre los gentiles. ¿Es Dios solamente de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? También. Ciertamente también de los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Para que Él sea el Dios de los judíos y de los gentiles, Dios estableció un medio, una sola vía, un solo camino, una sola senda, y ese único camino que Él estableció para que seamos parte de su pueblo y Él sea nuestro Dios. Debemos poner nuestra fe en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios no acepta ser Dios de nadie si no es por el Hijo, el Señor Jesucristo. Juan 17:3, por eso Jesús dijo, rápido, vamos a ir terminando. Juan 17:3. Juan 17:3, ¿qué dice? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjese lo que está diciendo Jesús en su oración. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Jesús está orando y desea que las personas conozcan al único Dios verdadero, al Dios que está en los cielos y que también tiene control sobre la tierra. Pero también dice, y a Jesucristo, que conozcan a Jesucristo a quien has enviado. Jesús está diciendo en otras palabras, para que el mundo tenga a Dios como su Dios, tiene que tener a Jesús primero. Tiene que tener a Jesús primero. Y es por eso dice 1 Timoteo 2:5. ¿Qué dice? ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? Los que están en discipulado. 1 Timoteo 2:5. ¿Qué dice? A ver, abran su Biblia. Porque hay un solo Dios. Fíjense, porque hay un solo Dios. ¿Qué más? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Sí? Entonces es claro lo que dice la Biblia. ¿Cómo entonces Rahab llegó a ser pueblo de Dios? ¿Cómo
Rahab llegó a ser salva? ¿Cómo Rahab llegó a ser justificada si Jesucristo todavía no había venido? Porque dice la Biblia que para que Él sea nuestro Dios debemos primero poner nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cómo Rahab fue salva? Todo ha sido por fe desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo fue Rahab salva? En el Antiguo Testamento, las personas fueron salvas por fe, creyendo en la promesa que vendría un Salvador, Jesús. Jesús no había venido todavía en el Antiguo Testamento, pero estaba una promesa. Todos los profetas desde Moisés dijeron que vendría un Salvador. Y ellos por fe creyeron hacia el futuro. Creyeron que vendría ese Salvador. Creyeron por fe. Nosotros, ya vino Jesús. Y nosotros también queremos ahora por fe, pero mirando el pasado. Mirando el pasado. ¿Usted cree en Jesús? ¿Cree en Jesús que Él vino a este mundo? ¿Que Él es salvo? Muy bien, pero usted está mirando por fe, lo está mirando el pasado. Pero ellos miraban hacia el futuro. Por eso que Rahab fue salva. Por eso que David fue salvo. Por eso que Moisés fue salvo. ¿Sí? Porque ellos creyeron en la promesa que vendría un Salvador, y por esa promesa, por esa fe de ese Salvador, ellos fueron salvos y creyeron en Dios, y Dios fue el Dios de ellos. ¿Entendimos? ¿Sí? Por eso dice la Biblia, 1 Timoteo 2:5, que acaban de leer, como dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Para que Dios nos acepte ser nuestro Dios, necesariamente debemos recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. A ver, si una persona dice, no, por ahora no quiero recibir a Jesús, está muy bonita tu explicación, pero por ahora no voy a recibir a Jesús, pero yo creo en Dios, yo creo en Dios, así que definitivamente no, eso no me lo quita usted de mi cabeza, yo creo en Dios, pero por ahora recibir a Jesús no lo voy a hacer. Pregunto, ¿Dios viene a ser Dios de esa persona? No, porque para que sea Dios de esa persona tendría que recibir a su Hijo, al Señor Jesucristo. Y por más que diga que creo en Dios y rechace a su Hijo Jesucristo, Dios no es Dios de él, ni de ella, ni de nadie. Quiero terminar. Le pregunto, el único Dios de los cielos y de la tierra, aquel que es un Dios amoroso, misericordioso, paciente, perdonador, sustentador, proveedor, ¿es su Dios? ¿Es su Dios de usted? ¿Está seguro de esto? Si dice que es su Dios, número uno, ¿ya recibió a Jesús en su vida como Señor y Salvador? O sea, le ha dicho con sus propias palabras, Señor Jesús, yo Carlos, yo María, yo Luisa, yo Margot, yo te he recibido como mi Señor y mi Salvador. ¿Ya se lo dijo? Bien. Número dos, entonces, si dice que Dios es su Dios, también debería vivir bajo sus reglas, bajo sus normas y no bajo las suyas. No debería vivir su vida independientemente de Él, lejos de Él, distante de Él. No debería vivir así la vida. Si dice que Dios es su Dios, usted no puede decir creo en Dios y vivir sin sus normas divinas como el amor, como la paz, la verdad, la honestidad y la santidad. En cuanto al amor,
El Señor Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el Señor Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Le pregunto: ¿ama a su prójimo? Tal vez me diga: pastor, no me cae bien, me cae chinchoso, me cae chinchosa. ¿Es usted juez de su prójimo? Si no le cae bien a alguna persona, esas son sus normas de usted. No son las normas de Dios, no son las reglas del Señor. ¿Cómo dice que usted, bueno, dice que Dios es su Dios? Hablemos de la paz. ¿Qué le turba? ¿Qué es lo que no le hace estar tranquilo? ¿Qué es lo que no le hace estar tranquila? ¿Qué hace que usted esté molesto o esté molesta todo el tiempo? Si usted vive bajo sus normas, nunca tendrá la paz de Dios. Nunca la tendrá. Hablemos de la verdad. ¿Sigue mintiendo con facilidad? Si usted sigue mintiendo con facilidad, esas son sus normas, no las de Dios. Me dirá: pastor, muchas veces la mentira me ha librado de muchos problemas, como mucha gente dice, ¿no es cierto? No se imagina, tuve que mentir para conseguir este favor. Esas son sus normas, no son las normas de Dios. ¿Acaso no leyó usted San Juan, capítulo 8? No lo busque, cuando el Señor Jesús dijo a la gente de su tiempo, le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si usted sigue mintiendo en la vida y jactándose de que por sus mentiras ha podido lograr cosas y ha podido librarse de otras cosas también, esas son sus normas, son normas de este mundo, de esta tierra. No son las normas de Dios si usted está en problema con Dios. La honestidad. Finge estar bien con los demás. ¿Qué tan transparente es usted con los demás? ¿Es sincero su saludo? ¿Es sincero su abrazo? ¿O es hipocresía? ¿No recuerda usted lo que dijo Pablo? El amor sea así. El amor sea sin fingimiento. No finja lo que no siente realmente. Es mejor que se lo diga a la persona, que usted esté sonriéndole cuando en el fondo tiene algo contra él o contra ella. Esas son sus normas de usted, no son las normas de Dios. Y hablemos de la santidad. ¿Ya se apartó de los pecados que Dios le demandó que se aparte de ellos? ¿Cuántas veces usted escuchó de su pecado y que Dios está demandando lo que se aparte de esos pecados, y hasta el día de hoy no se aparta de ellos? ¿Qué, lo disfruta? ¿Le hace sentir bien sus pecados? Esas son sus normas de usted, no son las normas del Dios de los cielos. No se escude diciendo: soy débil. No se escude diciendo en estas palabras: usted es débil. Lo más probable porque no tiene a Cristo y porque Dios no es su Dios de usted. Dios es Dios de los que han puesto su fe en Jesús y vive bajo sus normas, no bajo las normas y las leyes de este mundo. Y quiero aconsejarle algo: si dice que Dios es su Dios y está viviendo bajo las normas de este mundo, bajo las reglas de este sistema mundano, como lo declaró Jesús,
esta generación es adúltera y pecadora, si está viviendo bajo las normas de esta generación, yo le quiero aconsejar que vaya corriendo y pida perdón a Dios y regrese a tener comunión con Dios en su vida, si dice que Dios es su Dios. Póngase de pie, por favor.